Lucía de Timotes, ministro del altar y coro parroquial, fieles todos paisanos en el Señor. Hoy es un día muy especial para darle gracias a Dios en esta Eucaristía. Y hoy, cuando esta mañana se ha vivido también la paradura del niño de aquí, y sobre todo cuando nos unimos como una familia cristiana, hoy nos llenamos de esa inmensa alegría en el Señor, porque Dios es tan grande y maravilloso que nos reúne nuevamente en torno a su altar para que degustemos y disfrutemos su palabra. Por eso, cuando hoy leemos en la primera lectura del profeta Jonás, esta lectura que generalmente es una lectura de Cuaresma, que nos invita a la conversión, en la cual el Señor llama a Jonás para que vaya a predicar a aquel pueblo, que dice la primera lectura, hacían falta 3 días para recorrerla. Ese lenguaje simbólico que simboliza los 3 días de Jesús en el sepulcro, los 3 días que pasó Pablo con aquella ceguera para luego convertirse a Dios y convertirse en predicador, aquellos 3 días que pasó también Jonás en el vientre de la ballena. Pues ese es el lenguaje simbólico de los 3 días, que nos lleva a reconocer que todos debemos de vivir un proceso para acercarnos a Dios. Es allí donde vienen tantas cosas a nuestra memoria. Quienes vivimos la infancia aquí en este pueblo, de manos de tantos sacerdotes que pasaron por esta iglesia, de tantos a quienes le agradecemos nuestra raíz cristiana, nuestro fundamento cristiano, pues sabemos cuánto y de qué manera pues valoramos el don maravilloso que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y cuando en esta etapa de la vida comenzamos a ver las nuevas generaciones que poco a poco también van sembrando esos valores cristianos y van resurgiendo en medio de lo que significa el mundo de hoy, como lo decía la munición de entrada, nos damos cuenta que cuánto necesitamos luchar, cuánto necesitamos vivir. Muchas personas, y lo decía también la munición de entrada, muchos países dicen hoy día el mundo está patas arriba. ¿Y por qué el mundo está tan complicado? Hay guerras, ¿por qué hoy hay división? ¿Por qué nos hemos olvidado tanto de Dios? ¿Por qué pareciera que el mal es el que está tomando como la batuta del mundo en los últimos días? ¿Por qué? Porque no rezamos, porque no oramos de corazón, porque nos hemos olvidado principalmente del verdadero don que nos ha dado Dios, que es la fe, y porque muchas veces ponemos a Dios en un segundo, en un tercer lugar. Y por eso es tan importante el hecho de orar, y ustedes, padres y madres que están hoy en la Eucaristía, saber reconocer que todos tienen una misión muy difícil que cumplir en el mundo de hoy. ¿Y cuál es? Educar a los hijos. Qué difícil es educar a los hijos hoy, tanto aquí como en Europa, en todas partes. Educar a los hijos hoy requiere perseverancia, requiere paciencia, requiere también mucho amor y sobre todo tener determinación. ¿Y por qué? Porque el mundo se ha cambiado. Hoy pareciera que los hijos son los padres y que los padres son los hijos. ¿Y por qué? Porque muchas veces entonces un padre le dice a un hijo, a una hija, mira, hija, no hagas esto porque yo creo que no está bien. O un padre le dice a un hijo, mira, hijo, es mejor que no hagas eso, no malgastes el dinero, trata de ahorrar porque uno no sabe qué será más adelante en la vida. ¿Y qué dicen los hijos muchas veces en el mundo de hoy? Papá, usted sí fastidia, mamá, usted sí es necia. Y todas esas cosas que le duelen a los padres, pues es cuando uno se da cuenta de cómo van estas generaciones y nadie aprende en cabeza ajena. Y cuando uno en la juventud se lleva los golpes del mundo, pues uno dice, es verdad lo que decía mi padre o mi madre, y a partir de ahí uno empieza como a reflexionar sobre la realidad de la vida, que la realidad de la vida es otra distinta a la que a veces pensamos que sucede. Y es muy bonito cuando la vida va avanzando y nos damos cuenta que vale la pena luchar, vale la pena vivir, vale la pena ser perseverante. Aquí Ronnie hoy como padre, y me siento muy orgulloso de él porque hace 17 años Ronnie era monaguillo mío en Milla, allá en Mérida, hace 17 años. Cantaba en el coro, Ronnie era un muchacho pues muy emprendedor. Hoy 17 años después estamos celebrando la Eucaristía. Y yo creo que son los regalos maravillosos que Dios nos hace. Y por eso cuando el Salmo responsorial decía hace un instante,
Descúbrenos, Señor, tus caminos. Yo creo que hoy todos estamos llamados a saber caminar por los senderos de Dios. Todos nosotros, todos ustedes, se merecen mejores condiciones de vida porque Dios nos quiere felices. Dios no quiere que estemos padeciendo en medio de la oscuridad. Dios nos quiere que estemos alimentándonos a cuentagotas. Dios nos quiere que vivamos un mundo en medio del sufrimiento, en medio del caos o en medio de la miseria. No. Dios nos ha creado para la felicidad. Dios nos ha creado para el bien. Dios nos ha creado para que vivamos plenamente felices. Por eso cuando el pueblo de Israel caminaba en aquel desierto, durante aquellos 40 años, el Señor los iluminaba en la noche bajo una columna de fuego y en el día los guiaba bajo una columna de nube, y el Señor jamás los dejó solos. Los alimentó con el maná en el desierto y muchas veces hasta renegaban de Dios. Señor, pero nos sacaste de nuestra tierra para morir en el desierto, ¿por qué nos sacaste? Y a veces nosotros somos así, nos quejamos mucho. Señor, pero ¿por qué pasan estas cosas? Señor, ¿por qué me falta la paciencia? Señor, ¿por qué mi familia? Señor, ¿por qué mis hijos? ¿Por qué la vida no cambia? En fin, pero tenemos que preguntarnos, ¿y nosotros qué estamos haciendo para cambiar el mundo? ¿Qué estamos haciendo para cambiar la familia? Hoy en día soy un buen esposo, le estoy dando todo lo que necesita mi familia, y no me refiero solamente a lo material. Me refiero a la educación, me refiero al amor, me refiero a la atención a la esposa, a los hijos, para ir cultivando cosas que cuando ya los padres no estén, uno comienza a reflexionar y uno dice, papá y mamá tenían razón. Y gracias a guardar esas memorias es como vamos conservando la fe. Dicen los sacerdotes allá en Europa y dicen los obispos allá en Europa, ellos dicen, ojalá tuviésemos la fe de Latinoamérica, porque todos nosotros aún pedimos la bendición, porque nosotros todavía tenemos ese sentido de arrodillarnos frente al Santísimo, porque cuando hay un jueves eucarístico o cuando celebramos el Corpus Christi todavía aquí, la gente se arrodilla. Antiguamente, cuando estaba el padre Víctor Manuel Angulo, y muchos de ustedes lo recordarán, que cuando había la fiesta del Corpus Christi, las abuelas todavía venían con el velo puesto. Y venían con el velo puesto porque eso era lo que habían aprendido de los abuelos. Y es la tradición tan bonita que van guardando en su corazón. Le comentaba a Ronnie hace un instante que todos recordamos los personajes de aquí de Timotes y los diciembres y esa bonita fiesta de San Benito y de Santa Lucía de aquellos años, y pareciera que en el mundo de hoy como que todo aquello va pasando y necesitamos recuperarlo, porque lo dice San Pablo en la segunda lectura. La vida es corta, la vida es muy corta, y si no la aprovechamos y valoramos y guardamos lo que tenemos, poco a poco se va perdiendo. ¿Cuál era la tradición que, por ejemplo, aquí se guardaba cuando visitábamos una casa? La gente nos invitaba a pasar, nos daban café, y la gente llegaba y nos decía, venga para que vea el álbum de fotos, que antes no era digital, con el dedito, sino antes era el libro de fotos, y la gente lo iba pasando, mira, aquí está el papá, y aquí está la mamá, y este era su abuelo, y este era su primo. Y yo recuerdo que la familia se reunía siempre en diciembre en torno a los papás o en torno a los abuelos. Y a todos nos ha pasado que cuando mueren los abuelos ya la familia se dispersa. Y por eso dice la segunda lectura, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, y los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran. ¿Qué nos quiere decir la segunda lectura? Que tenemos que vivir con nuestra mirada puesta en Dios, y tenemos que vivir como si este día que estamos experimentando fuera el último. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, si llegara Dios en este momento y nos dijera, nos quedan solamente un día para vivir, porque el día de mañana te vas a ir conmigo al reino de los cielos, ¿qué haríamos? Yo les pregunto mucho a la gente allá en la parroquia donde estoy, a propósito de la guerra que se está viviendo ahora allá en Palestina y en Ucrania, si tuviéramos que guardar en este momento en un bolso solamente las cosas elementales para vivir, ¿qué meteríamos en ese bolso? Y es importante que lo pensemos. Los jóvenes hoy día dicen, bueno, yo metería el celular y metería ahí un pendrive con cintas de reggaetón y toda esa cosa, ¿verdad? Eso dicen los jóvenes de hoy, porque no pueden vivir sin el celular. Pero nosotros los adultos, ¿qué meteríamos allí? Y era impresionante las reflexiones de mucha gente, porque los papás siempre dicen, yo metería ahí la foto de mis padres y de mis hijos.
Yo metería allí el crucifijo para que me acompañe, metería ahí la Biblia, metería ahí los recuerdos que me dejó mi abuelo, mi abuela, metería la carta de mi mamá o de mi papá que me dio cuando yo era un niño, metería las fotos de la familia de Navidad que vivimos en aquellos tiempos. Eso es lo que metería allí, nada más. Y cuando uno escucha esas cosas, uno dice, ¿cuánto valor tienen los pequeños detalles? Para una madre y para un padre no hay cosa más grande que ver a un hijo y verlo feliz. Y a veces los hijos somos tan cabezadura que a veces no valoramos los consejos de los papás. Saben que es difícil estar lejos de la familia, y muchos de ustedes hoy día lo experimentan porque hay muchos venezolanos fuera, y a cada rato uno se encuentra un venezolano en el metro, un venezolano en una esquina, un venezolano vendiendo arepa, un venezolano vendiendo pasteles, un venezolano cantando, pero todos estamos trabajando. Y dice la gente de Europa, dice, ustedes los venezolanos sí son aguerridos, ustedes los venezolanos sí son valientes, porque nunca se quedan tranquilos. Y siempre están buscando como ese luchar a pesar de que las cosas están difíciles. Ustedes siempre nos dan una sonrisa, aunque por dentro estén destruidos. Eso lo dice la gente allá. Y muchas veces nosotros que estamos aquí no valoramos lo que tenemos, no valoramos esa idiosincrasia tan bonita que tenemos que volver a levantar. Por eso, cuando dice hoy el Evangelio de Marcos, que Jesús iba pasando y dice, Jesús, se ha cumplido el tiempo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué hizo Jesús luego? Los llamó y le dijo a aquellos muchachos, síganme. Y dice el Evangelio que inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Qué nos quiere decir hoy el Señor? Que no hay que ponerle pretextos a Dios. Muchas veces le ponemos pretextos al Señor. Nos invitan a rezar un rosario y decimos, ¿para qué? Mañana rezamos el rosario. Nos invitan a una misa y decimos, mañana vamos a misa. Pero entonces a veces perdemos el tiempo en tantas cosas que no son de Dios. Y eso también a veces empobrece nuestro espíritu y empobrece nuestra alma. Por eso yo les invito en esta noche a reflexionar y sobre todo a darnos cuenta que todos nosotros somos privilegiados, todos. Vivimos en el paraíso de los Andes, como solemos decir por allá, el paraíso de los Andes que es Timotes, y tenemos tanta riqueza espiritual que mucha gente envidia. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Roma junto al padre Drupia, que trajo la reliquia de San Benito hace muchos años aquí a Timotes, y era emocionante escuchar el testimonio que él daba allá en Roma, en Italia, de lo que se vivía aquí en Timotes. Él decía, cuando yo fui a llevar la reliquia de San Benito a un pueblito allá en los Andes venezolanos que se llama Timotes, decía él, yo me quedé abismado de la fe que le tiene la gente a nuestro santo. Y nosotros que vivimos aquí en San Fratello a veces ni nos damos cuenta de la riqueza que aquella gente le está rindiendo el tributo al santo. Y recuerdo que junto a Monseñor Porras estaban presentando un video de lo que se había vivido aquí el día que trajeron la reliquia de San Benito, y toda la gente de San Fratello se sentía espectacularmente admirada de que nosotros aquí en Timotes le rindiéramos culto a San Benito como lo hacemos. En ninguna parte del mundo, y escúchenlo bien, en ninguna parte del mundo hay una fe tan fervorosa y tan bonita como la que se guardaba aquí en Timotes, claro, en aquellos años cuando llegó la reliquia de San Benito. Por eso necesitamos recuperar muchas cosas, necesitamos dejar todo aquello que nos separa de Dios, y tenemos todos los días que convencernos de que llevamos en nuestro corazón uno de los grandes tesoros que tenemos que cuidar, que es la fe, y no debemos dejarla pagar por nada ni por nadie. Y siempre tenemos que pedir al Señor, Señor, danos fe, danos esperanza, danos caridad, para que cada día seamos buenos padres, buenas madres y buenos cristianos. Pues vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro corazón, vamos a pedirle que en esta noche el Señor nos conceda ser siempre buenos cristianos, que sepamos luchar, pero sobre todo que cada vez que recibamos a Cristo en la Eucaristía, nos sintamos que cada uno somos un sagrario vivo que vamos llevando a Cristo a nuestra casa, que vamos llevando a Cristo al colegio, al trabajo, y que necesitamos comunicarlo a aquellas personas que están pasando sufrimiento en el mundo de hoy. Pidamos también a María Santísima y a Santa Lucía que intercedan por nosotros, para que un día nos podamos encontrar junto a Cristo en el reino de los cielos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.